Mi propia nuera me llamó vieja inútil y apestosa frente al juez. No gritó ni lloró. Lo dijo con la calma de quien recita una verdad absoluta, como si esas palabras fueran solo la conclusión natural de años observándome. Y mi hijo, mi único hijo, permaneció en silencio a su lado. Mi nombre es Altagracia Montalvo. Tengo 71 años y hasta hace 6 meses nadie jamás cuestionó mi capacidad de cuidar de mi propia vida. Pasé 43 años casada con Rogelio. Crié a mi hijo Iker sola después de que mi esposo murió. Trabajé como contadora en un despacho modesto hasta que me jubilé a los 65. Siempre fui discreta, organizada, metódica. El tipo de persona que pasa desapercibida, pero que mantiene todo funcionando tras bambalinas. Aquella mañana de jueves, 14 de marzo, yo estaba sentada en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, con las manos cruzadas sobre el regazo. Aprendí hace décadas que las manos inquietas transmiten nerviosismo y el nerviosismo puede ser interpretado como culpa. Mis manos, por lo tanto, permanecían inmóviles. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Sin el drama de las telenovelas, sin público, solo bancas de madera desgastadas, una iluminación blanca y fría, y ese olor característico a papel viejo y cloro industrial que impregna todos los edificios públicos de la capital. A unos 3 metros de mí, Aranza, mi nuera, estaba de pie al lado de su abogado. Vestía un traje sastre color beige impecable, el cabello recogido en un chongo elegante, maquillaje sutil, la imagen perfecta de la mujer preocupada, responsable, que solo quiere proteger a la familia. La reconocí de inmediato, no a la Aranza real, sino a la versión que ella ensayaba para las ocasiones importantes. Conviví con ella por 15 años. Aprendí a identificar sus máscaras. Su abogado, el licenciado Braulio Cervantes, acababa de presentar la petición al juez. Describió a Aranza como una nuera dedicada que durante años asumió sola el peso de cuidar a una suegra anciana y necia. Me describió como confundida, negligente con su propia salud, incapaz de tomar decisiones financieras sensatas. Usó palabras como deterioro cognitivo, vulnerabilidad y riesgo inminente. Entonces, Aranza habló. Su voz era firme, ensayada. «Es una vieja inútil», dijo, mirando directamente al juez. «No puede ni cuidar de su propia higiene. Su casa huele mal. No hace nada bien y se niega a aceptar ayuda». Iker, mi hijo, estaba a su lado. No me miró, no protestó. Solo mantuvo los ojos fijos en algún punto indefinido al frente, como si estuviera ausente, como si aquello no tuviera nada que ver con él. Sentí algo apretarse en mi pecho, pero no era dolor, era claridad. Aquel momento, aquellas palabras, eran la culminación de algo que se venía construyendo hace años. Y yo, que siempre fui subestimada por mi discreción, finalmente entendía el plan completo. El juez, el licenciado Primitivo Alcántara, era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes de armazón fino. Tenía esa presencia contenida de quien ha escuchado miles de historias y aprendió a identificar inconsistencias. No reaccionó de inmediato a las palabras de Aranza. Solo se ajustó los lentes y la observó por un largo momento. Entonces, con una voz calmada y medida, hizo una pregunta que resonó por toda la sala. «Licenciado Cervantes», dijo dirigiéndose al abogado, «¿está usted seguro de que comprende completamente la trayectoria profesional de la señora Montalvo?» Braulio Cervantes parpadeó, vacilante. «Sí, su señoría. Trabajó como contadora, creo, jubilada hace algunos años». El juez inclinó levemente la cabeza. «¿Y está seguro de que ese es el cuadro completo?» Hubo una pausa. No fue larga, pero fue lo suficiente para que todos en la sala percibieran que algo había cambiado. Aranza se giró hacia mí entonces, y por primera vez en la mañana vi una sombra de incertidumbre cruzar su rostro. No era miedo todavía, era solo la primera grieta en su confianza absoluta. Iker seguía mirando hacia la nada. Yo no había planeado que este momento llegara tan pronto. Esperaba permanecer en silencio por más tiempo, dejando que ellos construyeran su narrativa, dejando que se sintieran seguros.
Pero el juez Alcántara tenía el hábito de hacer preguntas directas en el momento justo. Lo sabía porque lo había investigado semanas antes, cuando leí la demanda por primera vez. Sí, leí la demanda. No solo la leí, analicé cada palabra, cada alegato, cada documento anexo, porque durante 35 años no fui solo una contadora común, fui auditora fiscal del SAT. Pasé décadas investigando fraudes tributarios, rastreando desvíos, identificando inconsistencias en declaraciones financieras. Mi trabajo era encontrar lo que la gente intentaba esconder. Y Arantxa, mi querida nuera, cometió el error clásico de todos los defraudadores. Subestimó a la víctima. 3 meses antes de aquella audiencia, Arantxa había presentado una solicitud de interdicción parcial, pidiendo al tribunal que la nombrara mi tutora. Alegó que me estaba volviendo senil, que ya no podía administrar mis finanzas, que representaba un riesgo para mí misma. En 72 horas, mi cuenta bancaria fue bloqueada para análisis de seguridad. Mi seguro de gastos médicos empezó a ser cuestionado. Mi autonomía fue suspendida antes de cualquier decisión judicial. No protesté públicamente. No llamé a conocidos pidiendo apoyo. No hice drama. Solo observé, documenté y esperé. Porque mire usted, pasar una vida entera auditando empresas me enseñó algo fundamental. Las personas mienten, pero los números no. Y cuando alguien intenta esconder algo, siempre deja rastro. Siempre. Sentada en esa sala fría del juzgado, escuchando a mi nuera llamarme vieja, inútil y apestosa, sentí algo inesperado. No rabia ni humillación. Sentí una especie de paz, porque sabía exactamente lo que Arantxa había hecho. Sabía dónde se había equivocado. Y sabía que, al presentar esa demanda, había activado sistemas que ya no podría controlar. El juez Alcántara golpeó levemente su pluma sobre la mesa. «Señora Montalvo», dijo, finalmente volviendo su atención hacia mí. «Usted ha permanecido en silencio hasta ahora. ¿Es eso intencional?» «Sí, su señoría», respondí con voz firme. «¿Por qué?» Lo miré directamente, sin desviar la vista. Porque esta demanda se basa en suposiciones, y las suposiciones tienden a desmoronarse cuando los hechos se presentan prematuramente. El silencio que siguió fue absoluto. Arantxa inspiró hondo, sus hombros se pusieron visiblemente tensos. Iker finalmente me miró y por primera vez en meses nuestras miradas se encontraron. Vi confusión en sus ojos, tal vez hasta un destello de reconocimiento. El juez Alcántara asintió lentamente. «Muy bien», dijo. «Licenciada Jimena Gallegos, puede proceder cuando esté lista». Mi abogada, la licenciada Jimena Gallegos, se levantó con movimientos calmos y precisos. Era una mujer de mediana edad, experimentada, con una mirada afilada que no perdía detalle. La había elegido con cuidado. Y Arantxa, por primera vez desde que presentó esa demanda, pareció genuinamente preocupada. La primera vez que Arantxa me llamó inútil no fue en el juzgado. Fue hace 3 años, en la sala de mi casa en Coyoacán, en una tarde de domingo sofocante. Iker y ella habían venido a comer, como hacían cada fin de semana. Yo había preparado un mole poblano, la receta que Iker amaba desde niño. Arantxa apenas tocó la comida. Se quedó moviendo el celular, suspirando alto, haciendo esos ruidos de desaprobación que algunas personas usan para llamar la atención sin tener que hablar. Cuando me levanté a buscar el postre, escuché su voz viniendo de la cocina, a donde me había seguido. «Altagracia, necesitamos hablar sobre esta casa». La miré, secándome las manos en el mandil. «¿Qué tiene la casa?» Miró alrededor con una expresión de disgusto mal disfrazado. «Se está volviendo vieja para que la cuides sola. El patio está descuidado. Hay humedad en la pared del cuarto, y ese olor...» «¿Qué olor?», pregunté. «Ese olor de casa vieja, de humedad, de cosa mal cuidada». No respondí de inmediato. La casa tenía 40 años, sí. Rogelio y yo la compramos recién casados. Criamos a Iker ahí. Era una casa sencilla, 3 recámaras, un patio con un árbol de níspero.
pisos de parqué que yo enceraba cada mes. Tenía sus marcas del tiempo, como todo lo que se vive, pero estaba limpia. Siempre lo estuvo. La casa está bien cuidada, Aranza. Ella suspiró con impaciencia. No te das cuenta, Altagracia, pero se está volviendo difícil para ti. Iker está preocupado. Miré por la puerta de la cocina. Iker estaba en la sala, viendo el fútbol, ajeno a la conversación. Iker no me ha dicho nada, porque es demasiado educado para lastimarte, respondió Aranza, con ese tono condescendiente que llegaría a conocer tan bien. Pero necesitamos pensar en soluciones. Tal vez una casa más chica, un departamento en la Condesa o en la del Valle, algo más práctico. O quién sabe, esos asilos de lujo, ¿sabes? Con estructura, actividades. Tengo 68 años, Aranza. No soy incapaz. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa gentil. Nadie dice que seas incapaz, Altagracia. Solo que a veces uno no se da cuenta cuando necesita ayuda. Es normal a tu edad. Regresé a la sala con el postre. Iker comió 2 rebanadas de flan y me felicitó, como siempre hacía. Aranza lo rechazó, diciendo que estaba a dieta. Se fueron 1 hora después y la casa volvió a su silencio habitual. Pero esa conversación se quedó conmigo, no porque pensara que Aranza tuviera razón, sino porque reconocí algo en su tono, en sus palabras. Era el tono de alguien que estaba sembrando una narrativa, plantando ideas que más tarde podrían ser cosechadas como verdades establecidas. Mi matrimonio con Rogelio siempre fue silencioso a su manera. No teníamos grandes discusiones ni demostraciones exageradas de afecto. Éramos compañeros. Él trabajaba como técnico eléctrico, yo llevaba los números en la oficina. Criamos a Iker juntos, dividimos los gastos, tomamos decisiones en conjunto. Cuando Rogelio murió de un infarto a los 62, sentí como si la mitad de mi rutina hubiera sido arrancada. Iker tenía 29 años entonces. Ya estaba comprometido con Aranza. Él quedó destrozado con la muerte de su padre, pero fue Aranza quien asumió el control de todo. Ella organizó el velorio en la funeraria de Félix Cuevas, eligió las flores, coordinó los avisos. Dijo que era para ahorrarme el estrés. En ese momento se lo agradecí. Estaba exhausta, de luto, intentando procesar la pérdida. Parecía gentileza. Solo años después entendí que era control. Después de la boda, Aranza empezó a interferir cada vez más, siempre con esa máscara de preocupación. Sugería que no manejara de noche por el tráfico de la ciudad, que era peligroso. Insistía en que Iker me acompañara a mis citas en el médico, porque a veces los doctores hablan muy rápido y podrías no entender bien. Se ofrecía a hacerme el súper para ahorrarme el cansancio. Al principio me negaba. Siempre fui independiente. Pero Aranza tenía una habilidad especial para hacer que sus intrusiones parecieran cuidado. E Iker, mi hijo dulce y conciliador, siempre apoyaba a su esposa. «Mamá, ella solo trata de ayudar. ¿Por qué no lo aceptas?» Porque aceptar ayuda que no necesito es ceder el control, pensaba yo. Pero no lo decía. No quería parecer necia. No quería crear conflicto entre mi hijo y su esposa. Así que empecé a ceder. Cosas pequeñas. Un aventón aquí, una compra allá. Aranza acompañándome a una cita, luego a 2. Fue gradual, sutil. Hasta que un día, sin que me diera cuenta exactamente de cuándo, ella se había convertido en la persona a la que todos consultaban cuando el tema era yo. El cambio crítico ocurrió hace 2 años, cuando tuve un episodio de vértigo muy fuerte. Me quedé una semana con mareos, náuseas, sin poder salir de casa. Iker estaba viajando por trabajo a Querétaro. Aranza apareció diciendo que se quedaría conmigo hasta que me recuperara. Trajo una maleta. Durmió en el cuarto de visitas. Preparaba mis comidas, controlaba mi medicina, contestaba el teléfono por mí. Al principio fue un alivio. Pero después de 3 días, empecé a notar cosas extrañas. Revisaba mis cajones. Decía que estaba organizando, pero notaba que los documentos estaban fuera de lugar.
Recibos que siempre dejaba en una carpeta específica aparecían en otra. Empezó a preguntarme sobre mi pensión, sobre mis ahorros en la Afore, sobre la casa. Altagracia, ¿has pensado en hacer un testamento? Iker es hijo único, pero es importante tener todo en orden, ¿sabes? Ya tengo testamento, respondí. Ella levantó las cejas. ¿En serio? ¿Cuándo lo hiciste? Hace muchos años, poco después de que murió Rogelio. Ah, se quedó en silencio por un momento. Pero tal vez deberías actualizarlo, ¿no? Las cosas cambian. Tengo abogados amigos que podrían ayudar. No respondí. Solo asentí vagamente, esperando que cambiara de tema. Cuando finalmente me recuperé y Arantxa se fue, sentí un alivio profundo. Pero también sentí algo más. Una sensación incómoda de invasión, como si mi privacidad hubiera sido violada de formas que aún no podía nombrar completamente. Empecé a poner más atención. Noté que Arantxa siempre encontraba excusas para visitar mi casa cuando yo no estaba. Olvidé mi cargador, pasé por él. Te traje ese libro que me pediste. Vine a ver si estabas bien, no contestabas el teléfono. Ella tenía copia de mi llave. Iker se la había dado hace años, para emergencias. Empecé a dejar pequeñas marcas. Una pluma en cierta posición sobre la mesa. Un sobre ligeramente entreabierto. Nada obvio. Solo pequeñas señales que solo yo sabría identificar. Y cada vez que Arantxa visitaba la casa sola, las marcas cambiaban de posición. Fue entonces cuando empecé a guardar documentos importantes en otro lugar. No todos, solo los más delicados. Los puse en una caja de seguridad pequeña que instalé en el closet del cuarto de visitas, detrás de unas cajas de cobijas de invierno que nadie movía. No le dije nada a Iker. No acusé a Arantxa, solo observé y me preparé. Y cuando, meses después, recibí la notificación de la demanda por correo, con mi nombre completo y el sello del juzgado de lo familiar, no sentí sorpresa. Sentí confirmación. La notificación llegó un lunes lluvioso. El cartero tocó el timbre y pidió mi firma. Tomé el sobre grueso, oficial, y me senté a la mesa de la cocina antes de abrirlo. Cuando leí las primeras líneas, sentí que el estómago se me revolvía. No de miedo, sino de rabia contenida. Una rabia fría, calculada. Demanda de interdicción parcial, decía el título. Arantxa solicitaba al tribunal que la nombrara mi tutora legal, alegando que yo presentaba signos evidentes de deterioro cognitivo e incapacidad para la gestión financiera y el autocuidado. El documento enlistaba una serie de alegatos. Decía que había olvidado citas médicas, que dejaba recibos sin pagar, que la casa estaba en condiciones insalubres, que me negaba a aceptar ayuda profesional, que me estaba aislando socialmente. Cada alegato era una media verdad distorsionada en mentira. Sí, había faltado a una cita. Una, en 2 años, porque el coche no arrancó y no quise molestar a nadie, y la reprogramé para la semana siguiente. Sí, hubo un recibo de la luz que se atrasó. 1. Porque el recibo no llegó y solo me di cuenta cuando llegó el aviso de corte. Sí, había rechazado la ayuda de una cuidadora profesional. Porque no necesitaba cuidadora. Era perfectamente capaz de cuidarme sola. Pero ahí, en el papel, con el lenguaje jurídico apropiado y el tono de preocupación bien dosificado, todo parecía evidencia de incompetencia. Había anexos, fotos de mi casa, tomadas sin mi consentimiento, el fregadero con trastes acumulados de un día, el patio con la hierba crecida, la pared del cuarto con una manchita de humedad. Nada de eso era absurdo para una casa donde una mujer de 71 años vive sola. Pero presentado de esa forma, como evidencia de negligencia, ganaba otro peso. Había también un certificado médico. No de mi doctor, de un geriatra que nunca había consultado. El certificado describía patrones conductuales compatibles con deterioro cognitivo inicial. ¿Basado en qué? Yo nunca había hablado con ese médico. Entonces me di cuenta. El certificado estaba basado en relatos de terceros, es decir, de Arantxa.
Leí el documento entero 3 veces. Luego tomé una pluma y empecé a hacer anotaciones en los márgenes. Fechas, inconsistencias, alegatos que podía refutar con documentos. Y entonces llamé a Jimena Gallegos. Jimena había sido mi colega de trabajo hace décadas, antes de que dejara la contabilidad para estudiar Derecho en la UNAM. Mantuvimos contacto esporádico a lo largo de los años. Sabía que se había especializado en Derecho familiar y sucesiones. Cuando le expliqué la situación, se quedó en silencio por un largo momento. «Altagracia», dijo finalmente con voz seria. «Esto es grave. Si el juez acepta la demanda, pierdes autonomía sobre tus finanzas y decisiones. Podrían hasta obligarte a dejar tu casa». «Lo sé», respondí con calma. «Por eso necesito que me representes». «¿Tienes pruebas de que los alegatos son falsos?» «Las tengo». ¿Tienes idea de por qué haría esto? Me quedé en silencio. Luego respondí. Tengo una sospecha, pero necesito estar segura antes de acusar. Jimena suspiró. Está bien, vamos a trabajar en esto. Pero Altagracia, tienes que entender algo. En casos de interdicción, la carga de la prueba muchas veces se invierte. Somos nosotras las que tenemos que demostrar que eres competente, no ellos los que tienen que probar que no lo eres. Y a los adultos mayores se les suele presuponer vulnerables. Entiendo. Y hay otra cosa. Si vamos a cuestionar la motivación de Arantxa, necesitamos una base sólida. Acusaciones vagas nos van a perjudicar. Lo sé, repetí, y voy a tener esa base sólida. Esa noche, después de colgar, fui al cuarto de visitas. Abrí el closet, moví las cajas, abrí la caja de seguridad. Adentro había una carpeta negra. Y dentro de la carpeta había 6 meses de trabajo silencioso, estados de cuenta bancarios, copias de documentos, registros de transacciones, notas que había hecho meticulosamente cada vez que notaba algo extraño. Porque, mire usted, cuando trabaja 35 años auditando empresas para el gobierno, desarrolla ciertos instintos, aprende a reconocer patrones, aprende que las pequeñas inconsistencias suelen indicar problemas mayores. Y yo había notado inconsistencias. Empezó hace 1 año y medio, cuando noté un retiro de 3,200 pesos en mi cuenta corriente. No era una cantidad exagerada, pero no recordaba haber hecho ese retiro. Llamé al banco. Dijeron que se había hecho en el cajero automático, con mi tarjeta y mi NIP. Pero yo no había hecho ese retiro. Cuestioné. Dijeron que probablemente se me había olvidado. Insistí. Abrieron una verificación interna que no llegó a nada. Cambié el NIP de la tarjeta. 2 semanas después, otro retiro, 2,800 pesos. Esta vez, cancelé la tarjeta de inmediato. Entonces empezaron las transferencias. Pequeñas, 800 pesos aquí, 1,200 allá. Siempre por debajo de los 5,000 pesos, el límite que requiere confirmación adicional. Siempre a una cuenta que no conocía. Llamé nuevamente al banco. Dijeron que las transferencias se habían hecho por la banca móvil, con mi usuario y contraseña. Pero yo rara vez usaba la aplicación. Prefería ir al banco en persona. Fue cuando empecé a investigar de verdad. Solicité el historial completo de transacciones. Rastré cada transferencia sospechosa. Identifiqué patrones. Los movimientos ocurrían siempre en días específicos. Días en que Arantxa visitaba mi casa sola. La cuenta destinataria estaba a nombre de una empresa. Servicios de Consultoría Integral ACSA de CV. Busqué en el portal del Registro Público de Comercio. La empresa existía. Había sido abierta hace 2 años. Y la socia mayoritaria era Arantxa Cárdenas Silva, ACS, las iniciales de su nombre. Había creado una empresa fantasma. Estaba desviando dinero de mi cuenta a la cuenta de la empresa. Y como tenía acceso a mi casa, probablemente había descubierto mis contraseñas. Documenté todo. Cada transacción, cada fecha, cada coincidencia. Pero no confronté a nadie. No acusé. Porque sabía que, sin el contexto jurídico apropiado, sin una investigación oficial, mis acusaciones sonarían como paranoia de una mujer anciana. Así que esperé.
Y cuando la demanda de interdicción llegó, entendí que Arantxa estaba tratando de anticiparse a cualquier cuestionamiento. Si ella era nombrada mi tutora, tendría acceso legal e irrestricto a mis cuentas. Podría justificar cualquier movimiento como gestión financiera responsable. Y yo no tendría voz para contestar. Pero cometió un error. Presentó la demanda demasiado pronto, antes de tener el control absoluto, y al hacerlo, activó mecanismos que ya no podría controlar. Porque cuando se abre un proceso de interdicción, los bancos son notificados. Y cuando los bancos ven movimientos irregulares en cuentas de personas bajo proceso de interdicción, tienen la obligación legal de reportarlo. Arantxa no sabía eso, o lo sabía y pensó que podría controlar la narrativa. Se equivocó. En los días que siguieron a la llegada de la demanda, viví en una especie de limbo. Mi cuenta bancaria fue bloqueada para análisis. Recibí llamadas del banco pidiendo confirmación de transacciones antiguas. Una trabajadora social apareció en mi puerta, diciendo que necesitaba hacer una evaluación de bienestar. Respondí a todas las preguntas con calma. Le mostré mi casa, limpia y organizada. Le ofrecí café y pan de dulce. Le expliqué que vivía sola hace años, que cuidaba de todo sin dificultad. La trabajadora social anotó todo, agradeció y se fue. Iker llamó 2 veces. Conversaciones breves, incómodas. No mencionó la demanda directamente. Me preguntó cómo estaba. Dijo que necesitábamos hablar en persona, pero nunca pusimos fecha. Arantxa no apareció. No llamó. Se quedó en un silencio estratégico, dejando que el proceso siguiera su curso. Ximena trabajaba tras bambalinas. Solicitó copias completas del expediente. Pidió plazos para la contestación. Empezó a preparar la defensa. Y yo, silenciosamente, continué mi propia investigación. Descubrí que la empresa de Arantxa había recibido, a lo largo de 1 año y medio, transferencias que sumaban más de 87,000 pesos. No solo de mi cuenta. Había movimientos viniendo de otras fuentes que no podía identificar de inmediato. Investigué más a fondo. Consulté registros públicos. Busqué patrones. Y entonces encontré algo que me hizo detenerme. Mi amiga Socorro. Socorro era mi vecina de hace décadas. Una mujer dulce, viuda como yo, 10 años mayor. Había fallecido 8 meses atrás, después de una caída en su casa que se complicó. Recordaba a Arantxa comentando, en ese entonces, que había ayudado mucho a la pobrecita de doña Socorro en sus últimos meses. Fui al registro civil, solicité copia del acta de defunción y busqué los registros del juicio sucesorio de Socorro. Los juicios sucesorios son públicos, y ahí estaba. En los últimos 6 meses de vida, Socorro había hecho diversas transferencias bancarias. ¿El destino? Servicios de Consultoría Integral ACSA de CB, más de 45,000 pesos. El expediente mencionaba que Socorro había contratado servicios de apoyo y cuidados domiciliarios. Pero no había facturas, no había contratos formales, solo transferencias. Sentí un escalofrío en la espalda. Arantxa no estaba haciendo esto solo conmigo. Era un patrón. Se acercaba a señoras mayores solas, ofrecía ayuda, se ganaba su confianza, obtenía acceso a sus finanzas y desviaba dinero. Y cuando alguien podía empezar a sospechar, ella se anticipaba. En el caso de Socorro, la propia muerte de la víctima había cerrado cualquier posibilidad de investigación. En mi caso, estaba tratando de declararme incompetente antes de que pudiera acusarla. Le llevé toda esta información a Ximena. Se puso pálida al leer los documentos. Altagracia, dijo lentamente. Esto no es solo desvío de dinero. Esto es un esquema. Si lo que me estás mostrando se confirma, estamos hablando de fraude genérico, abuso de confianza y explotación de personas mayores. Delitos que en la Ciudad de México se castigan con años de cárcel. Lo sé, respondí con calma. ¿Entiendes que esto va a cambiar completamente el rumbo del proceso? No estaremos solo defendiéndote de la interdicción, estaremos acusando a tu nuera de delitos graves. Lo entiendo. Ximena me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y tu hijo Iker? ¿Él sabe algo? Fue la pregunta que más temía.
No lo sé, admití. Quiero creer que no. Pero, ¿y si lo sabía? ¿Y si mi hijo, mi único hijo, estaba involucrado? O peor, ¿y si simplemente decidía quedarse del lado de ella aún sabiendo la verdad? Necesitamos actuar con mucho cuidado, dijo Ximena. Voy a tener que involucrar al Ministerio Público. Los delitos contra adultos mayores son de persecución oficiosa y voy a notificar al juez sobre estas nuevas evidencias. El proceso de interdicción se puede suspender mientras se investiga la conducta de la propia solicitante. Haz lo que sea necesario, respondí. Esa noche me senté en el porche de la casa, mirando hacia el patio donde Iker jugaba de niño. El árbol de níspero que Rogelio plantó todavía estaba ahí, robusto, lleno de frutos pequeños. Pensé en cómo habían cambiado las cosas, en cómo la familia que construí con tanto cuidado se había desintegrado silenciosamente sin que me diera cuenta. ¿Habría habido señales que ignoré? ¿Momentos en los que pude haber intervenido? Recordé cuando Arantxa entró a nuestra familia. Era tan diferente a nosotros. Vibrante, ambiciosa, siempre queriendo más. Iker la adoraba. Él, que siempre fue tan tranquilo, tan reservado, parecía cobrar vida cerca de ella. Yo quise que me cayera bien, lo intenté, pero siempre hubo algo, una dureza detrás de la sonrisa, una frialdad calculada en sus gestos de afecto. Rogelio también se dio cuenta. Recuerdo una conversación que tuvimos, poco antes de que muriera. Es demasiado lista, me dijo. Le echa mucho ojo a nuestras cosas. Estás siendo injusto, le respondí en ese entonces. Solo es atenta. Rogelio no insistió, pero vi en sus ojos que no estaba convencido. Si estuviera vivo ahora, ¿qué diría? ¿Se sentiría traicionado? ¿O diría, te lo dije? Entré a la casa cuando empezó a refrescar. Cerré todas las puertas con llave. Verifiqué las ventanas. Dormí con el celular a un lado de la cama. No porque le tuviera miedo a Arantxa físicamente, sino porque sabía que la gente acorralada hace cosas impredecibles. A la mañana siguiente, Ximena me llamó temprano. Altagracia, el juez adelantó la audiencia. Entramos en 3 días. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué? Porque el banco reportó las irregularidades formalmente y porque encontraron más víctimas. ¿Más víctimas? Otras 2 señoras, misma zona, en Tlalpan, mismo patrón de movimientos, misma empresa de destino. El Ministerio Público ya está investigando. Tu caso dejó de ser solo una interdicción. Ahora es parte de una investigación criminal mayor. Cerré los ojos. ¿Y a Iker? ¿Ya lo notificaron? Sí, él y Arantxa recibieron el citatorio ayer. ¿Él dijo algo? Ximena vaciló. Su abogado se puso en contacto. Pidió hablar conmigo extraoficialmente. ¿Su abogado? Repetí, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Contrató a un abogado propio? Sí, aparte de Arantxa. No sé por qué eso me dio un rayo de esperanza. Tal vez significaba que Iker estaba empezando a entender. O tal vez significaba que solo se estaba protegiendo. De cualquier forma, en 3 días, todos estaríamos en esa sala de audiencia. Y la verdad, toda la verdad, saldría a la luz. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría. Me vestí con cuidado. Una blusa de botones azul marino, pantalón negro, zapatos bajos cómodos. Nada extravagante, nada que llamara la atención. Me recogí el cabello en un chongo sencillo. Me miré al espejo y vi a una mujer de 71 años que cargaba el peso de revelaciones dolorosas, pero que no se doblaría ante ellas. Ximena pasó por mí a las 8 de la mañana. Fuimos en silencio hasta el tribunal. El tráfico estaba pesado, pero llegamos con media hora de anticipación. Dentro del edificio, subimos al 3er piso. La sala de audiencias era la misma que describí antes, pequeña, fría, impersonal. Arantxa ya estaba ahí, sentada al lado de su abogado. Usaba el traje sastre beige, el chongo elegante. Cuando me vio entrar, su rostro permaneció impasible,
pero noté la tensión en sus hombros. Iker llegó pocos minutos después, solo. Se sentó del otro lado de la sala, sin hablar con nadie. Cuando nuestras miradas se cruzaron, la desvió rápidamente. El juez Alcántara entró a las 9:14. Todos nos levantamos. Hizo un gesto para que nos sentáramos y, sin preámbulos, comenzó. Antes de iniciar, necesito aclarar que el alcance de esta audiencia ha cambiado. Originalmente, trataríamos solo la solicitud de interdicción. Sin embargo, debido a información que ha llegado a conocimiento de este juzgado y del Ministerio Público, también estaremos abordando cuestiones relacionadas con posibles delitos financieros. Arantza se movió incómoda en su silla. El juez prosiguió. Licenciado Cervantes, ¿todavía desea proseguir con los argumentos de la demanda de interdicción? El abogado de Arantza se levantó, visiblemente inseguro. Sí, su señoría. Entendemos que... ¿Entiende quién es la señora Altagracia Montalvo?, interrumpió el juez. Sí, su señoría. Es una señora jubilada, que trabajó como contadora. Auditora fiscal, corrigió el juez, hojeando los documentos frente a él. Del SAT, por 35 años, especializada en investigación de fraudes fiscales. El silencio que siguió fue vergonzoso. Cervantes parpadeó varias veces. Yo no estaba al tanto de esa especificación. Evidentemente, dijo el juez con tono seco. Fue entonces cuando Arantza habló. Como mencioné al inicio, se levantó y con esa convicción ensayada dijo: «Es una vieja inútil, no puede ni cuidar de su propia higiene. Su casa huele mal, no hace nada bien». El juez la encaró. «Siéntese, señora Arantza». Ella obedeció, pero mantuvo la barbilla en alto, desafiante. El juez entonces se giró hacia Jimena. «Licenciada Gallegos, puede proceder con la defensa». Jimena se levantó, calmada y articulada. «Su señoría, esta demanda no se basa en una preocupación genuina por el bienestar de mi cliente. Se basa en el intento de encubrir delitos que ya estaban en curso». Encendió el proyector. En la pantalla apareció una gráfica. Fechas, montos, transacciones. En los últimos 18 meses, la cuenta bancaria de la señora Altagracia Montalvo sufrió 23 transferencias no autorizadas, totalizando 87.340 pesos. Todas a la empresa Servicios de Consultoría Integral ACSA de CB, propiedad de la señora Arantza Cárdenas Silva. Arantza se puso pálida. Jimena continuó. Además, identificamos movimientos similares en cuentas de otras 2 señoras mayores de la zona, ambas fallecidas. Una de ellas, Socorro Ferreira Limón, vecina de mi cliente, transfirió 45.600 pesos a la misma empresa en los 6 meses anteriores a su muerte. El juez se inclinó hacia adelante, interesado. ¿La señora Arantza tuvo acceso a esas cuentas? Sí, su señoría. En todos los casos, se ofreció como cuidadora informal. Se ganó su confianza. Obtuvo contraseñas e información bancaria. Cervantes trató de manifestarse. Su señoría, estas son acusaciones graves sin fundamento. Con fundamento, corrigió el juez. El Ministerio Público ya abrió la carpeta de investigación. Los bancos confirmaron las irregularidades. Y el propio SAT identificó inconsistencias fiscales en la empresa de la señora Arantza. Fue ahí donde Iker se levantó. Su voz temblaba. Yo no sabía nada de esto. Todos se giraron hacia él. Arantza también, con una expresión que mezclaba pánico y furia. Iker, siéntate, siseó ella. Pero él no se sentó. Miró al juez. Le juro que no sabía. Ella decía que la empresa era de consultoría administrativa legítima. Yo nunca vi los contratos, nunca pregunté por los clientes. Yo confié en ella. Su voz se quebró en la última frase, y en ese momento le creí. El juez hizo un gesto. Señor Iker, tendrá oportunidad de declarar formalmente en el momento apropiado. Por ahora, le pido que se siente. Iker obedeció, con los hombros caídos. Jimena prosiguió con la presentación de evidencias. Estados de cuenta, registros de transacciones, testimonios de empleados bancarios,
Un reporte preliminar de la pericial contable. Cada pieza encajaba. Cada documento reforzaba el patrón. Y cuando Jimena terminó, el juez se dirigió a Arantxa. «Señora Arantxa, ¿desea manifestar algo?» Arantxa estaba visiblemente afectada. Su abogado le susurró algo al oído. Ella sacudió la cabeza. «No, su señoría». El juez asintió. «Muy bien. Considerando las pruebas presentadas y la gravedad de los señalamientos, niego de inmediato la demanda de interdicción. Además, determino el bloqueo de todos los bienes de la señora Arantxa Cárdenas Silva hasta la conclusión de las investigaciones criminales. Y remito copia íntegra de este expediente al Ministerio Público para los efectos legales conducentes». Golpeó el mazo. «Se cierra la audiencia». Arantxa no se movió. Se quedó sentada, mirando a la nada, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Iker salió de la sala rápidamente, sin mirar a nadie, y yo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar por completo. Los días siguientes fueron una sucesión de declaraciones, interrogatorios y revelaciones. El Ministerio Público actuó rápido. Arantxa fue vinculada a proceso por fraude, abuso de confianza y delitos contra la dignidad de las personas. La investigación se expandió. Descubrieron a más víctimas además de Socorro y de mí. 5 señoras en total, todas viudas, todas solas, todas explotadas con el mismo método: acercamiento, conquista de confianza, acceso a la información financiera, desvíos sistemáticos. El monto total superaba los 200,000 pesos. Arantxa intentó negociar un acuerdo, ofreció devolver el dinero, alegó problemas psicológicos, presiones financieras, cualquier cosa que pudiera atenuar su culpa. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, y el juez no estaba dispuesto a ser indulgente. Iker me buscó 3 semanas después de la audiencia. Apareció en mi puerta un sábado por la tarde, sin avisar. Estaba más flaco, con ojeras profundas, la barba crecida. Abrí la puerta y nos quedamos ahí, mirándonos en silencio. «¿Puedo pasar?», preguntó con la voz ronca. Hice que sí con la cabeza y me hice a un lado. Entró despacio, mirando alrededor como si viera la casa por primera vez. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí café. Aceptó. Fui a la cocina a prepararlo, y cuando volví, estaba llorando silenciosamente. Puse la taza frente a él y me senté en el sillón de enfrente. «Mamá», empezó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Yo no sabía. Te juro por Dios que no sabía. Yo...» «Te creo», lo interrumpí. Me miró sorprendido. «¿Me crees?» «Sí, tú no eres así, Iker. Fuiste engañado, como muchas otras personas». Sollozó. «Pero debí darme cuenta, debí poner más atención. ¿Cómo pude estar tan ciego?» «Porque era tu esposa, porque confiabas en ella, porque es más fácil ver las señales desde afuera que desde adentro». Sacudió la cabeza, desesperado. «Me hizo creer que te estabas volviendo senil. Decía que se te olvidaban las cosas, que estabas confundida, que necesitabas ayuda. Y yo le creí. Pensé que estaba haciendo lo correcto al apoyarla. Es muy buena manipulando», respondí con calma. «Nos lo hizo a todas». Iker se pasó las manos por la cara. «Le pedí el divorcio, la semana pasada. No puedo más, no puedo verla a la cara. Es lo más sensato, pero eso no cambia lo que pasó, no cambia que te fallé, que dejé que ella te lastimara». Me incliné hacia adelante, tomando su mano. «Iker, tú fuiste víctima tanto como yo, tal vez de formas distintas, pero lo fuiste. Y yo no te culpo, jamás te culparía». Lloró un poco más. Luego, lentamente, empezó a hablar. Me contó cómo Arantxa había cambiado en los últimos años, cómo se había vuelto más fría, más calculadora, cómo sentía que estaba perdiendo a la mujer que amaba, pero no entendía por qué. Él no sabía de la empresa, no sabía de los desvíos. Creía genuinamente que Arantxa estaba ayudando a señoras mayores como una labor voluntaria. «Siempre fue tan buena pareciendo bondadosa», dijo con amargura. «Los sociópatas lo son», respondí. «Así funcionan». Nos quedamos platicando hasta el anochecer.
Fue doloroso, fue necesario. Y al final, cuando se fue, sentí que, a pesar de todo, mi hijo seguía siendo mi hijo. El juicio ocurrió 6 meses después. Arantxa fue condenada a 8 años de prisión, además de la restitución íntegra de los montos desviados a todas las víctimas, más intereses y actualizaciones. Apeló. El recurso fue negado. En la sentencia, el juez fue claro. Los delitos contra adultos mayores no serían tolerados. Y la premeditación, la frialdad calculada con la que Arantxa actuó, hacían su culpa aún más grave. Mi vida volvió lentamente a la normalidad. Mi cuenta fue desbloqueada. Recibí de vuelta parte del dinero robado. No todo todavía, pero el proceso de restitución estaba en marcha. Seguí viviendo sola. Iker empezó a visitarme con más frecuencia, trayendo el mandado, ayudando con reparaciones pequeñas en la casa, pero respetando mi espacio, respetando mi autonomía. Encontré una rutina. Ejercicio 3 veces por semana. Círculo de lectura los jueves. Voluntariado los sábados en una asociación que ayuda a personas mayores en situación de calle. Porque, irónicamente, la experiencia me enseñó algo importante. No era la única. Había miles de personas mayores siendo explotadas silenciosamente. Y si mi historia podía ayudar a exponer esos delitos, a animar a otras víctimas a denunciar, entonces algo bueno habría salido de todo aquello. Di entrevistas. Participé en campañas de concientización. Di pláticas en centros comunitarios sobre cómo identificar señales de abuso financiero. Y en cada evento repetía el mismo mensaje. Ser mayor no significa ser incapaz. Pedir ayuda no es debilidad. Pero aceptar un control indebido es peligroso. Y el silencio nunca protege a nadie. Hoy, 2 años después de la audiencia, vivo una vida tranquila pero plena. La casa sigue siendo la misma. El árbol de níspero da frutos cada año. El piso de parqué sigue encerado. Iker se casó de nuevo, con una mujer llamada Fernanda. Es gentil, respetuosa y no intenta controlar nada. Me cae bien de verdad. Me dieron un nieto, Santiago, de 6 meses. Cuando lo cargué por primera vez, sentí una emoción que no esperaba. Un nuevo comienzo, una esperanza renovada. A veces pienso en Arantxa, no con rabia, sino con una especie de lástima distante. Desperdició su inteligencia, su talento, en esquemas que solo podían terminar mal. Eligió explotar en lugar de construir. Y ahora está pagando el precio en el penal de Santa Marta, Acatitla. Iker me dijo que nunca pidió perdón, ni a él ni a las víctimas. Se sigue considerando injusticiada, incomprendida, típico de quien nunca asume su responsabilidad. Yo no espero disculpas, no las necesito para seguir adelante. ¿Qué aprendí de todo esto? Que ser subestimada puede ser una ventaja estratégica, que el silencio no es lo mismo que la ignorancia, que la edad no define la competencia y que, a veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, sino simplemente dejar que la verdad hable por sí misma. Aprendí también que la familia es compleja, que el amor no es sinónimo de ceguera, que perdonar no significa olvidar, sino liberar el peso del resentimiento para poder vivir plenamente. Y aprendí que nunca es tarde para volver a empezar, para defenderse, para exigir dignidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer este camino difícil pero necesario. Si conoces a alguien que pueda estar pasando por una situación similar, por favor, mantente atento. Pregunta. Ofrece ayuda, pero respeta su autonomía. Las personas mayores no somos niños. Somos adultos con historias, experiencias y capacidades. Si eres una persona mayor siendo explotada, sabe que no estás sola. Existen mecanismos de protección. Hay gente que puede ayudar. Y sobre todo, tu voz importa. Tu testimonio tiene poder. No te calles por miedo a causar problemas. No te calles por una lealtad equivocada. No te calles porque alguien te convenció de que eres incapaz. No lo eres. Y si te gustó esta historia, si te tocó de alguna forma,
Te pido que te suscribas al canal. Deja un comentario contando desde dónde nos ves, qué hora es allá, qué sentiste al escuchar este relato. Dale clic al botón de me gusta, comparte con quien creas que necesita escuchar este mensaje. Y si quieres hacer todavía más, considera unirte como miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias como esta, historias que necesitan ser contadas, que necesitan ser escuchadas, porque nuestra voz, la voz de los mayores, la voz de los subestimados, merece ser amplificada. Y juntos somos más fuertes. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.